buenos días con todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias por unirse a los webinars que realiza el CERCOP. Muy probablemente todos ustedes tienen más que dudas sobre el tema que vamos a tratar hoy. Deben tener preguntas acerca de qué vamos a hacer con el dictamen de la Corte Constitucional. Bien, entonces, recuerden que esto fue realizado el viernes en la noche. Efectivamente, se ha trabajado fin de semana y en el transcurso del día vamos a tener ya como CERCOP un comunicado acerca de qué es lo que va a pasar. Ya la Corte en su sentencia establece, ¿verdad?, que en ese sentido volvemos a la normativa anterior, a la que fue reformulada efectivamente. Sin embargo, establece que aquellas actuaciones administrativas que hayan causado estado durante estos días, pues continuarán bajo el régimen establecido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esperemos, por favor, que en el transcurso del día tengamos ya una directriz clara acerca de qué es lo que vamos cómo vamos a actuar, cómo vamos a hacer. Yo sé que muchos de ustedes tienen procesos ya que estaban caminando, ¿cierto? Y en ese sentido, pues aquellos procesos que estaban caminando y que cuentan con actuaciones administrativas en firme, deben seguir. Bien, y si usted está por lanzar su proceso de contratación, pues le recomiendo, por favor, esperemos pasado el mediodía para tener directrices más claras, directrices que puedan tener en este sentido sustento para que usted tome decisiones administrativas con información de respaldo, con vinculación, y en ese sentido puedan ustedes continuar con los procesos de contratación. Realmente para todos esto ha sido una cuestión que se viene un poco compleja de asimilar para continuar con los procesos de contratación, ¿cierto? Pero siempre respetuosos de los mandatos en este sentido que lo determina autoridad competente, debemos, por favor, mantenernos atentos para cumplir con ello y continuar con los procesos de contratación. Ahora bien, ya sea con la normativa que nosotros teníamos reformada, ¿verdad? O con la normativa anterior, algo que se iba a mantener constante es la materia que vamos a hablar hoy y es el informe de necesidad. El informe de necesidad, como todos sabemos, es este primer, en este caso, acercamiento que tenemos ya con el proceso de contratación con el que vamos a llevar adelante. Y este informe de necesidad que se realiza en la etapa preparatoria, perdón, constituye justamente ese pilar que va a sostener a todo el proceso de contratación. Entonces, supongo yo que algunos de ustedes o muchos de ustedes, me gustaría si me pueden responder por el chat, trabajan justamente en la etapa, en este caso preparatoria. ¿Cuántos de ustedes, por favor, si me ayuda a través del chat, cuántos de ustedes pertenecen a lo que nosotros determinamos como unidad requirente? ¿Sí? Le agradecería mucho si me contesta, por favor, a través del chat. ¿Cuántos de ustedes pertenecen a la unidad requirente? ¡Ay, qué bien! Muchísimas gracias, qué bien. Ah, casi todos, me parece. Perfecto. Bien. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque a menudo tendemos a pensar que todo lo que tenga que ver con compra pública le pertenece al área de compras públicas, ¿sí? Y que el área de compras públicas resuelva todas las cuestiones, ¿verdad? Pero el informe de necesidad, ¿a quién le corresponde? A la unidad requirente, a esa unidad que inicia o gesta justamente el pedido de que algo debe ser adquirido, de que un proyecto debe iniciar. Y en este sentido, el área de compras públicas justamente le solicita a esta unidad, mira, tienes que levantar la necesidad, tienes que establecer por qué vamos como institución, por qué vamos a requerir estos bienes, estos servicios y estas obras. Entonces, para nosotros es importantísimo que en estas charlas que son de la etapa preparatoria, la mayor parte de ustedes sean de la unidad requirente, pertenezcan a esta etapa, más que de la compra, más que de la dirección de compras públicas, porque la dirección de compras públicas generalmente nos ayuda cuando, más en la etapa precontractual, cuando ya existe una interacción con el sistema y en todo lo que es la planificación, en todo lo que constituye en este sentido la etapa inicial de determinar qué es lo que vamos o qué estamos buscando, ¿sí? Quien va a trabajar es la unidad requirente. Unidad requirente que de paso sabemos que debe tener esta fortaleza técnica para establecer los requerimientos de la institución,
Eso es lo primero, que conozca el producto que vamos a adquirir. Eso es muy importante, porque aquí en compras públicas, en el CERCO, ¿verdad? Nosotros le podemos enseñar cómo administrativamente se pueden adquirir las cosas, pero acerca de las especificaciones, de qué es lo mejor para su entidad, de cuáles son esas características que uno debe tomar en cuenta frente a las otras que presenta el mercado, esa es la unidad requirente. Tiene una fortaleza técnica que no es comparable pues con otras unidades y en este sentido se le ha tomado en cuenta para que enriquezca estas especificaciones técnicas. Bien, entonces, esa es la primera fortaleza que debe tener la unidad requirente, el conocer el producto como tal, ¿sí? Yo le comento, por ejemplo, hay muchas veces que hay personas que dicen, a mí me gustaría que me enseñen a comprar seguros. Y claro, nosotros acá en compras públicas tenemos el proceso de licitación de seguros, con lo que establece la norma, etcétera, pero lo que suelen buscar es, no, pero es que dígame, ¿qué seguro es el que más me conviene o cuál es la prima en este sentido que debe cubrir, etcétera? Y esas son experticias técnicas y que tienen que ver solo con la entidad que desde acá del CERCOP no podríamos en este caso solventar. Como le explico, desde la parte de compras públicas lo que nosotros enseñamos es la forma administrativa de adquirir, pero la primera fortaleza tal vez, yo creo que un 50% de unidad requerente es buscar, ¿cierto? Esas personas que conocen el producto. El otro 50% viene de conocer cómo se hacen las compras gubernamentales, cómo eso que yo puedo ver en el mercado, puedo atraerlo hacia mi entidad para cumplir una necesidad institucional, ¿sí? Veo que hay, tal vez no todos se conectaron cuando iniciamos. Todavía tienen ustedes algunas preguntas acerca de lo que pasó el día viernes. Por favor, como le decía, mantengámonos a la comunicación que establecerá el SECOP de manera oficial para que usted pueda tomar sus decisiones. Yo le decía, si usted ya ha iniciado procesos de contratación y cuenta con decisiones administrativas en firme, de acuerdo a lo que establece la sentencia de la Corte, debe continuar. Pero si usted todavía no realiza su proceso de contratación, que puede ser el caso de muchos de ustedes, por eso están interesados en este webinar que pertenece al principio de un proceso de contratación, ¿sí? Acompáñeme en esta clase, le enseñamos a observar, a identificar qué elementos debe tener el informe de necesidad y posteriormente, ¿verdad? Pasado el mediodía de esta tarde, ya puede usted tener en este caso, decisiones o más bien más que decisiones, porque la decisión está tomada, las indicaciones de cómo actuar frente a los procesos de contratación. Bien, entonces, estábamos hablando del informe de necesidad. Bien, voy a compartir la pantalla. Ok, Bueno, les decía que vamos a hablar del informe de necesidad. Entonces, nuestro objetivo en esta mañana es justamente hablar de este primer proceso que nosotros tenemos ubicado en la fase preparatoria. Recordemos las fases de los procesos de contratación, ¿no es cierto? Tenemos la preparatoria, precontractual, contractual y la de evaluación. En la fase preparatoria, que yo le decía es donde actúa la unidad requirente, esta va desde la elaboración del plan anual de contratación o el levantamiento de la necesidad institucional hasta la suscripción de la resolución de inicio. En este trayecto existe justamente el informe de necesidad, que lo que busca es que la entidad contratante haga, a través de un análisis de beneficio, eficiencia y efectividad, también una reflexión acerca de lo que va a adquirir. Es muy importante y bueno, ya con la anterior normativa tuvimos ya un acercamiento hacia el valor por dinero, luego veremos qué va a pasar con esto, pero la idea justamente de tanto este concepto de valor por dinero como la creación del informe de necesidad es que la entidad contratante refleje a través de estos documentos cuánto sustento tiene la necesidad de su institución y a partir de eso busque alternativas, aquellas más adecuadas para cubrir esta necesidad, siempre en el equilibrio entre lo que yo necesito y también lo que puedo pagar. Eso es muy importante. Recuerde, por favor, cuánto es, o más bien, qué es lo que necesita mi entidad y cuál es el presupuesto que tengo para obtener este objeto. Puede ser un bien, servicio, una obra, una consultoría. Y también establecer cuántas alternativas tiene el mercado para cubrir esta necesidad y en función de eso tomar aquella que me brinde, ¿no es cierto?, el mayor cubrimiento, podríamos así decirlo, de la necesidad con
relación, por supuesto, al presupuesto que mi entidad puede pagar por esa adquisición. Entonces, esto se veía en la fase preparatoria. Entonces, vamos a bajar y vamos a hablar justamente de qué es lo que nos establece como determinación de la necesidad. Al respecto, la normativa tiene, digamos, una indicación bastante corta frente a lo que constituye el informe de necesidad, pero a pesar de ser corta en palabras, dice, ¿no es cierto?, el trabajo que debemos hacer. Ya la realización de esta actividad es lo que posiblemente nosotros debemos agregarle un 20% del tiempo del proceso de contratación, un 30%. ¿Por qué? Porque a partir de este informe es que se deben ir concatenando las otras actividades que debemos realizar en los procesos de contratación. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice sobre la determinación de la necesidad? Dice, previo a iniciar un proceso de contratación, la unidad requerente incorporará un análisis de beneficio, de eficiencia o efectividad, considerando la necesidad y la capacidad institucional instalada. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Y dice, se plasmará en un informe de necesidad. Entonces le dice, ¿qué actividad es lo que debo hacer? El análisis sobre, en este caso, sobre qué variables son las que yo debo revisar mi contratación o hacer algo más exhaustivo, es sobre el beneficio que va a tener mi contratación como tal, sobre la eficiencia o efectividad que yo he podido demostrar con la alternativa que estoy recomendando hacia, en este caso, hacia el área de compras para que pueda realizar la adquisición. Entonces, tenga en cuenta todo esto y en qué tipo de instrumento se debe realizar o evidenciar justamente este trabajo a través de un informe. Fíjese que es corto, es concreto, pero nos da el detalle de todas las cuestiones que debemos realizar. Ahora, por eso les decía al inicio de esta capacitación, el factor con el que este trabajo se puede hacer muchísimo más fácil tiene que ver con el conocimiento técnico que tenga el comprador acerca del producto que se quiera adquirir. Eso es vital, porque eso es algo que no se puede en este caso improvisar, ¿verdad? En este sentido, eh, si le hablamos de obras a un ingeniero, un arquitecto, una persona que viene formándose en ese ámbito y está solvente justamente para identificar todos estos elementos o todas estas variables en el informe. De igual manera, una persona que trabaje en un ámbito específico, en un tipo, por ejemplo, vamos a pensar, en las computadoras, ¿no es cierto? Piense usted de su área. ¿Quién sería en este sentido el área o las personas más aptas para realizar este tipo de adquisiciones? Y a su mente, claro, viene los compañeros de sistemas, porque ellos son, sin duda, por su conocimiento y por su formación, son las personas que se encuentran más cercanas hacia el producto y, por tanto, podrían brindarnos todos estos elementos tanto de análisis de beneficio, eficiencia o efectividad. Le indico nuevamente, este ejercicio de analizar le sirve tanto a la entidad para reflexionar acerca de lo que vamos a comprar, dejando un papel en este sentido de compradores operativos, donde simplemente te dicen, mira, tienes que comprar 20 resmas de papel bond y las compras, sino llevando al comprador hacia otro tipo de nivel donde el comprador de las alternativas que hay en el mercado, ¿verdad? Evidencia cuál de ellas cubre lo que se conoce bajo el concepto de necesidad funcional. ¿Qué es lo que en realidad está buscando la entidad? ¿Cuál es el problema? Detectar cuál es el problema que tiene la entidad y a partir de eso, entonces, buscar un producto, que es muy distinto a lo que venimos haciendo. Generalmente lo que estamos es listos para hacer las compras. ¿Qué hay que comprar? Bolígrafos. ¿Qué hay que comprar? Carpetas. ¿Qué hay que comprar? Mouse, etcétera, ¿verdad? Pero no analizamos el inicio de este segundo paso, porque este sería el segundo paso. El primer paso sería qué problema que tiene la entidad es lo que nos va a ayudar a solucionar la compra de un producto, ¿sí? Entonces, como parte de la orientación que le damos hoy, le hacemos llegar a usted este concepto de necesidad funcional, donde nos ubicamos efectivamente en detectar el problema que tiene la entidad y a partir de eso, ¿cómo lo resolvemos? Esto se evidencia, por ejemplo, cuando vamos a pensar, usted eh, le llega, vamos a ver, tenemos un objetivo institucional y para eso necesitamos el transporte de funcionarios, ¿verdad? De los funcionarios de un sitio A a un sitio B. Perfecto. Entonces,
Cuando hacemos las compras de manera operativa, ciertamente, si le dicen transporte, puede ser que usted dice, bueno, entonces contratemos servicio de transporte. Pero podría haber otras alternativas. ¿Qué tal si usted al comparar, no es cierto, el servicio frente a la adquisición como tal del vehículo, que puede ser otra solución para transportar, ¿verdad? Encuentra que existe ventajas en eso. Entonces, la idea nuevamente es ubicar en sí cuál es el problema que tengo que resolver y a partir de eso, a través de la detección del problema, determinar qué tipo de alternativas puede ser la compra de un bien, la compra de un servicio, establecer una obra, una consultoría pueden resolver ese problema y nuevamente, una vez que ya tengo esta alternativa, llevar adelante en la indicación de cómo esta alternativa escogida me brinda un beneficio a la entidad y también esta alternativa brinda características de eficiencia frente a otras alternativas o efectividad, es decir, el uso de los recursos frente al objetivo establecido. Todo esto es determinación de la necesidad. Bien, sobre esto importante que recordemos que la contratación pública necesariamente está atada también a el control que se hará posteriormente y que lo realiza la Contraloría General del Estado. Bien, entonces, no es que la Contraloría General del Estado establece determinación de la necesidad y a partir de eso entrega conceptos, pero en la normativa, en las normas internas, la 406-3, establece indicaciones que debemos estar atentos a tomar en cuenta cuando nos encontramos justamente argumentando nuestro análisis de beneficio, eficiencia o efectividad. ¿Cuáles son estas consideraciones? La primera dice, la máxima autoridad establecerá controles para que las adquisiciones se ajusten a lo planificado, determinará los lineamientos con el área requirente para una adecuada administración de las compras de bienes. Bien, entonces aquí en este párrafo vamos a ir desglosando algunos de los aspectos que le van a ser necesarios cuando usted esté elaborando la determinación de la necesidad. Y la primera es que hablamos de control, ¿sí? Si bien la Contraloría es efectivamente en este sentido el ente que nos regulará posteriormente, cada entidad contratante en cada proceso de contratación tiene que ir realizando controles internos y en este primer momento dice la máxima autoridad establecerá los controles y por eso es que cada entidad contratante maneja un flujo interno de adquisiciones. Y si su entidad no lo tiene, le recomiendo, por favor, que lo construya. Eso es algo que no le establece la norma de contratación como tal, sí, tampoco es que la Contraloría lo exige, pero se ha evidenciado que aquellas entidades que manejan ordenadamente las adquisiciones, que tienen flujos internos claros, donde se establece quién crea la necesidad, quién autoriza, quién, en este caso, revisa, quién eleva hacia el siguiente paso, tienen una probabilidad o son menos vulnerables a recibir observaciones porque está claro el papel de quién debe hacer cada uno de los pasos, que es otra de las inquietudes que se suele tener en contratación pública, porque a menudo saben decir, pero debería existir un manual, ¿no es cierto?, estandarizado para todas las entidades que diga quién debe hacer cada uno de los pasos. Y en este sentido, recuerde que la normativa de contratación pública siempre ha respetado ese campo interno bajo el cual cada entidad puede individualizar de acuerdo a su organización esas acciones. Mal podríamos estandarizar cuando sabemos que las entidades son heterogéneas. Entonces, lo que es importante es que la máxima autoridad impulse, ¿no es cierto? Y mantenga, si es que ya lo tiene, los flujos internos de adquisición para saber quién debe dar el siguiente paso en este procedimiento. Ahora bien, dice, para que las adquisiciones se ajusten a lo planificado. Recuerde que las adquisiciones que se realizan en un año fiscal ya vienen planificadas desde el año anterior. Generalmente los meses de octubre, noviembre, diciembre, el área de planificación de las entidades comienza a reunir todas las necesidades, comienza a solicitar cuáles serían aquellas cuestiones que son importantes, necesarias para cumplir los objetivos en el siguiente año. De hecho, todas las entidades tenemos objetivos y en ese sentido hay muchas veces en que vamos a darle prioridad a uno sobre otro y por eso toda la entidad camina hacia el cumplimiento de eso, ¿verdad? Entonces, la planificación es importante porque le recuerdo que nosotros manejamos recursos del Estado.
y en esta necesidad, las compras en lo más posible, ¿verdad? No tiene que ser un 100%, eso lo sabemos, por eso hay reformas en el PAC, pero en un alto porcentaje deben ser planificadas y con eso también, ¿qué es lo que logramos? Muchas veces logramos ahorros a partir de la planificación. Logramos también en este sentido, establecer cuánto nos vamos a demorar en adquirir y con esto, con la planificación, evitamos algunas de las consecuencias que podríamos tener si luego compramos al apuro, como los convenios de pago. ¿Sí? Entonces, de aquí viene la necesidad justamente de que exista control y que las adquisiciones sean en lo más posible, ¿sí? Ojalá fuese un 99% planificado. Pero les recuerdo que sí, este es el ideal, sin embargo, todos sabemos que puede darse situaciones en el camino. Hoy mismo estamos viviendo una. Y entonces, ahí lo que hacemos, claro, es actuar bajo la demanda de las circunstancias, pero en lo más posible nuestra idea es hacia lo planificado. ¿Qué más? Dice, determinará los lineamientos con el área requiriente para una adecuada administración de la compra de bienes. Aquí hay una parte importantísima que al parecer no nos dice mucho. Sin embargo, la existencia justamente de bodegas dentro de la entidad, de la presencia de un guardalmacén, nos da la idea, ¿no es cierto?, de la concreción o del cumplimiento, más que la concreción, del cumplimiento de esta última parte de lo que le estoy leyendo. Porque lo que le dice es, la máxima autoridad establecerá un flujo de adquisiciones, o eso es lo que se debe hacer, para ir realizando las cuestiones planificadas y también que esta administración vaya teniendo una lógica y por eso nosotros tenemos mínimos y máximos en los inventarios, ¿sí? Le debe pasar que cuando, por ejemplo, se están terminando ciertos insumos, puede ser de limpieza o papelería, generalmente es el guardalmacén quien levanta la mano y levanta la alerta y dice, unidad requiriente, ya estamos con el stock mínimo, pero para eso hay que hacer el análisis. ¿Cuánto para la entidad constituye el stock mínimo? ¿A partir de qué cantidad, no es cierto? Ya nosotros podemos estar pensando en la realización de un proceso de contratación. Ya vamos a hablar más adelante de los plazos, que es algo importante para tomarlo en cuenta. Entonces, esta organización, esta parte administrativa, esta parte que parece muchas veces hasta, puede ser que usted algunas veces lo haya considerado engorroso, ¿verdad? Porque como primero levantamos una alerta, etcétera, primero tenemos que levantar un inventario, es justamente lo que hace que las compras se vuelvan en ese sentido efectivas, que no compremos cuando ya se nos ha acabado todo, porque ahí vamos a tener un tiempo en el que o no tenemos el producto o tenemos que acudir a mecanismos para obtener las cuestiones que no siempre pueden ser salvables en los controles, como los convenios de pago. Y por eso nos recomienda pues tener esta adecuada administración a través justamente de el conocimiento de cuánto nuestra entidad demora en hacer los trámites. Eso es otra cuestión. Hay entidades que son muy rápidas y las autorizaciones se hacen todos los días a través de sistemas. Otras veces en que las entidades dependen de una autoridad que muchas veces suele estar de viaje y hay que considerar estos tiempos o buscar delegados para que se pueda dar viabilidad a estas adquisiciones. Todo eso es conocimiento de la propia entidad. Más adelante hay cuestiones importantes acerca de cómo se van validando estas necesidades y dice las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas. Entonces, si alguna vez usted se preguntaba por qué los informes deben tener 3 firmas, ¿cierto? Es por esto, porque hay alguien, ¿verdad? Generalmente es personal técnico que solicita. Luego tenemos, claro, personal de nivel jerárquico superior, en este sentido, que autoriza bajo los niveles de revisión y aprobación. Y luego son ejecutadas. En la parte de ejecución ya trabaja el área de compras públicas, pero antes de eso está la unidad requirente y nos dice con la anticipación suficiente y en las cantidades justificadas técnicamente. Y aquí nos habla de una cuestión importante de la anticipación suficiente y es valiosísimo el aporte que en este sentido pueda darle el área de compras públicas al área, a la unidad requiriente sobre cuánto toma hacer un proceso de contratación. ¿Sí? Ciertamente esta parte, toda la preparatoria, la lidera la unidad requirente, pero recordemos que la compra pública no es un trabajo individual, es un trabajo de equipo. Entonces,
Entre más compleja, y eso es importante, entre más compleja sea la contratación, más necesaria se hace el trabajo que pueda enlazarse a través de distintas áreas. Y en el aspecto de la anticipación suficiente, es vital, la experiencia del área de compras públicas. Por ejemplo, si yo le pregunto a un área de compras públicas cuánto se demoraría una ínfima cuantía, claro, el área de compras públicas me dirá máximo con todos los trámites que hay que hacer, tal vez 2 a 3 semanas, ¿cierto? Dependiendo de la agilidad que tenga su entidad. Puede ser hasta una. Inclusive hemos visto entidades que son muy ágiles, hasta una puede durar. Pero si ya tengo que hacer una subasta inversa, si ya tengo que hacer otro procedimiento, una licitación, etcétera, entonces ahí los tiempos se van a ampliar. De manera genérica, podríamos establecer que un proceso de contratación sin ningún inconveniente en el sistema ni ninguna otra cuestión en este sentido que pueda alterar un cronograma, ¿cierto? Demoraría 20 días término, 20 días término. Pero le estoy contando desde que está publicado hasta la adjudicación, ¿verdad? Eso le digo sin que exista ningún inconveniente. ¿Cuántos son 20 días término? Alrededor de mes y medio, ¿sí? Pero hoy mismo vivimos circunstancias que eso cambian las cosas. Tal vez hoy usted tiene que esperar un día, etcétera. Entonces, generalmente, las unidades contratantes suelen ser holgadas en los plazos que brindan por la experiencia que conocen, ¿verdad? Entonces ya le comunican, mira, para establecer tu stock, será importante tener 100 unidades porque con 100 unidades funcionamos 3 meses o 4 meses hasta que se puede efectivizar la entrega del nuevo contrato. Eso es una forma en la que se puede llevar esta administración, tomando en cuenta los tiempos y a través de este conocimiento establecer con cuánto tiempo de antelación debo iniciar con estos pasos, ¿no? Hay otros pasos como por ejemplo la reforma del PAC, tenemos también cuestiones que pueden ser de certificación presupuestaria y todo esto debe ser agregado para establecer cuál sería el tiempo que nos tomaría realizar un proceso de contratación y a partir de eso definir cuál sería la cantidad que denominamos como alerta roja para iniciar mi proceso de contratación. Bien, entonces, justamente la normativa dice deberá considerar el tiempo que toma un proceso de contratación a fin de evitar la suscripción del convenio de pago. Nuestra recomendación es que con este flujo interno que debe tener cada entidad, se visualice justamente los tiempos que se establecen para cada punto, ¿no? Tomando una holgura conveniente por cualquier situación que pueda darse en el camino. Bien, ahora, en todo momento, la Contraloría General del Estado le dice, ¿no? Evite la suscripción de convenios de pago. No le puede decir que no lo haga, porque habrá circunstancias en las que, bueno, se podrá justificar, pero la idea de la planificación, la idea de la administración es que se puedan evitar estas formas que más que no son de contratación, sino más bien de cumplir compromisos. Luego también tenemos que la ejecución se realizará tomando en consideración, y esto por favor tome en cuenta para todos quienes compran bienes, el consumo promedio mensual proyectado. Entonces, ya la Contraloría General del Estado le habla acerca de cómo hacer ese cálculo en este sentido para establecer la proyección, ¿no es cierto?, del tiempo y la proyección de cuánto se requeriría más adelante. Entonces, hablamos del consumo promedio mensual y proyectado, la capacidad de almacenamiento, otra cuestión importante para las entidades. Si usted, por ejemplo, es un GAT pequeño, ¿cierto? Y no tiene uno cuenta con bodegas, mal haría usted, por ejemplo, en comprar en una sola entrega miles de quintales de cemento. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el proveedor es, en este caso, llegar con el pallet a la puerta del GAT y dejarlo todo en la puerta del GAT. ¿Y qué va a hacer en ese caso? No podríamos, o sea, si se pone al ambiente este material, se podría corromper, se podría dañar, ¿verdad? Entonces, otra cuestión a tomar en cuenta, lo que en este caso nos recuerda la Contraloría General del Estado, la capacidad de almacenamiento. ¿Cuánto en realidad tenemos en bodegas para, en este caso, hacer la adquisición? ¿Y qué pasa si no tenemos bodegas? Tranquilos, porque recuerde que dentro de las condiciones de compra, usted puede pedir también que se haga efectivamente el contrato, pero que el proveedor vaya haciendo entregas parciales conforme usted demande esos bienes, ¿sí? Entonces, no es un imposible no contar con bodegas, lo que es importante es saber
cuál es la cantidad o cuál es la capacidad que nosotros tenemos para contar con inventario y cuánto en este sentido, pues debemos ayudarnos con, en este sentido, con las entregas parciales y también con el bodegaje que pueda proporcionarnos el contratista. Ahora bien, la conveniencia financiera es otro de los factores importantes y sobre la conveniencia financiera sabemos que como entidades del Estado, pues no siempre estamos listos como para comprar cuando hay ofertas, como cuando usted compra para su casa y dice, mira, estaba caminando por un supermercado y encontré una oferta y la voy a adquirir. No, así no funcionamos nosotros, justamente por la planificación, pero sí podemos establecer ventajas financieras cuando, en este caso, con entidades pares, con quienes tenemos mismos objetivos, ¿cierto? Podríamos tal vez acumular, en este caso, la demanda y a partir de eso establecerla en el mercado, o sea, lo que se conoce como compras institucionales, compras que pueden ser agregadas por varias instituciones para hacer una demanda grande y frente a eso exigir también unos precios que se fuesen más convenientes. Eso requiere planificación, interacción, conversación con otras entidades. O sea, manejar este concepto de economías de escala donde me uno con otros, ¿no es cierto? Lo poco que puede ser individualmente, pero ya unido con otros puede ser algo interesante para el mercado y a partir de eso exigir que el precio en este sentido o otras cuestiones distintas del precio, como puede ser otro tipo de servicios agregados, me puedan brindar un beneficio a mí y a las otras entidades con las que he unido presupuestos. Bien, luego tenemos el tiempo que toma el trámite, de esto ya hemos hablado, y mire, aquí es expresa la indicación de que estos documentos, el informe de necesidad, por ejemplo, debe tener firmas de responsabilidad de quien lo elaboró, revisó y aprobó. Tomaríamos en cuenta 3 firmas. Existe muy a menudo la inquietud de entidades pequeñas que dicen, pero ¿sabe qué? Nosotros no llegamos a hacer 3 niveles, sí, llegamos a hacer dos, quien elabora y luego la misma firma para quien revisa y aprueba. ¿Eso es posible? Claro, justificando en este sentido bajo el organigrama que en este no se tiene, no se cuenta pues con el personal para cumplir los 3 niveles, pero sí debe haber una separación entre quien elabora el documento y quien lo revisa. Esto por una lógica, ¿cierto? Existe, claro, un proceso de control, pero también es lógico que quien elabora el documento como tal tenga otro nivel que lo pueda revisar para cotejar, para evitar justamente que pueda haber errores, para en este sentido tener una, un cumplimiento que pueda ser no solo en la legalidad, sino que nos ayude para hacer efectivas las adquisiciones, o eliminar cualquier error que pueda existir. Entonces, acuérdese que los informes deben estar firmados por quien lo elabora, por quien lo revisa y quien lo aprueba. Y si es que solo hay 2 niveles, pues quien elabora, quien revisa y aprueba. Bien. Luego tenemos algo importante que posiblemente usted lo relacione más con medicamentos, pero existe también otros tipos de productos que pueden tener estas características. Y dice, la adquisición de bienes con fecha de caducidad, y le pone ejemplo las medicinas, se efectuará en cantidades que cubran la necesidad en tiempo menor al de caducidad del principio activo. Pero en realidad esto que le indica la Contraloría sirve para cualquier bien que pueda tener caducidad. ¿Sí? Entonces, tenga en consideración esto cuando, si usted está pues presto a hacer este tipo de adquisiciones. Ahora, la misma norma nos establece responsabilidades acerca del manejo de las bodegas institucionales, porque efectivamente la figura de guarda almacén es la persona o funcionario que nos puede ayudar justamente en este sistema logístico administrativo de ir controlando los inventarios y alertando cuando ya es necesaria la adquisición. Como sabemos, pues los servicios no se embodegan y en ese sentido ya quien maneja los servicios suele dar la alerta, ¿no? Ya vamos por octubre, por ejemplo, entonces ya podemos iniciar la contratación del servicio, se me ocurre, de limpieza del año que viene, ¿sí? Entonces, ese sería el sistema de los servicios. Las obras, en cambio, como sabemos, pues se manejan bajo proyectos que deben ser mucho más planificados porque en este sentido tenemos que ir levantando desde análisis de precios unitarios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en cuanto a la determinación de la necesidad y el papel de las bodegas institucionales? Nos exige que estas bodegas deben generar reportes mensuales de los bienes próximos a caducarse, en el caso justamente de los bienes que tengan esta fecha de caducidad y
coordinar las gestiones para ese canje. Bien, pero hay algo muy importante y dice informar a las unidades requirentes sobre su existencia para que en caso de que requerirlos, pues sean utilizados. Y usted puede ver que el papel del guardalmacén es importante porque es justamente quien está más cerca de esos inventarios y nos puede ir comunicando si ya estamos llegando en mínimos, si los elementos que nosotros tenemos han tenido una vigencia y en ese sentido están eh, eh, próximos a no servirnos porque la funcionalidad podría verse afectada por el tiempo y también pues levantar este control y comunicarnos adecuadamente. Esto muy en relación a lo primero que les he leído en relación a la responsabilidad que tiene la máxima autoridad de establecer justamente todos estos controles, estos manejos o flujos. Entonces, la idea es que cuando la entidad contratante tenga la oportunidad, en este sentido, la necesidad de adquirir estos bienes, se mantenga alerta y no caer en lo que conocemos como pérdidas, ¿no? Porque no se ha utilizado el producto, porque el producto se ha dañado o porque en este sentido ya no sirve para lo que teníamos como un objetivo. Ahora, algo que vamos a tomar en cuenta siempre, recuerda que las entidades contratantes tenemos o podemos tener dos opciones. La una opción para resolver algunos problemas era adquirir las cosas, es decir, tener la propiedad de algo, ¿verdad? Pero habrá situaciones donde usted debe considerar la posibilidad del servicio, en este caso de un arrendamiento también. Y entonces, como es viable, lo que le dice la Contraloría es el arrendamiento de bienes se hará considerando el beneficio institucional frente a la alternativa de adquisición. Entonces, existen muchas voces financieras sobre todo, que últimamente tenemos esta tendencia a que no es tan necesaria la propiedad como el uso de los bienes, ¿verdad? Y que en este sentido podríamos tomar o decantarnos por esta alternativa que es la utilización a través de arrendamiento. Pero es el técnico de la unidad requirente quien debe determinar qué es lo que más le conviene a la entidad contratante, ¿sí? Pero en números, no solo en cualidades, sino también en números. Y otra cuestión que vamos a tener en cuenta siempre, y es que para todo compromiso que vamos a proyectar o que vamos a tener más adelante, debemos tener los recursos suficientes para cumplirlo, lo que se conoce como la certificación de disponibilidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que le da, obviamente, la seriedad a los compromisos que hace el Estado, debido a que si contamos ya con ese dinero que está comprometido, ¿verdad? Y que será entregado cuando a su vez los contratistas nos entreguen los bienes y servicios, en este sentido debe estar desde cuándo, no debe estar al momento del pago. Esta certificación debe existir desde la etapa preparatoria, donde se ve la intención de la entidad contratante en cumplir con estos compromisos. Entonces, vamos a revisar con ustedes algunas de las cuestiones que hemos visto hoy. Vamos a reforzar. Recuerde que la determinación de la necesidad está realizada por la unidad requirente y a través de ella justamente se realiza un análisis de beneficio. Entonces, en el beneficio le recuerdo que lo que se requiere es identificar y valorar las ventajas o impactos positivos que genera la contratación para la entidad, los usuarios finales y en este sentido la ciudadanía, y va siempre, esté o no esté presente el concepto de valor por dinero, por favor, va siempre más allá del precio. Bien, en esto incluye aspectos como puede ser servicios adicionales, innovación en productos, etcétera. Entonces, vamos a ver que también dentro de este análisis se realizará la eficiencia. La eficiencia en este caso mide la relación, y esto es importante que lo tenga en cuenta. Estamos retroalimentando ya antes de cerrar nuestro webinar. Nuestra, vamos a revisar con ustedes que la eficiencia mide la relación entre los recursos que se emplean, en este caso, el dinero que se va a pagar, el tiempo que realiza el proceso de contratación, el esfuerzo que genera y los resultados que se van a obtener o que se esperan obtener. Esa es la eficiencia. Entonces, hay muchas personas que dicen, yo debería tomar en cuenta una sola de las variables o debería ser las tres, ¿no? Como está separado por comas, hay quien piensa, ¿verdad?, que con cumplir uno está bien, pero en realidad un trabajo bien elaborado del informe de necesidad le da como para establecer las tres variables. De hecho, le pongo un ejemplo. Si en cualquier tipo de contratación que usted va a hacer, piense la contratación que está por realizar tal vez desde el día de mañana. ¿Tiene o no tiene un beneficio?
Definitivamente lo tiene, si no, no lo haría, ¿verdad? Lo interesante de esto es que además del beneficio que usted lo puede expresar de manera cuantitativa o cualitativa, ¿cierto? También establezca por qué esta alternativa de adquisición resulta la mejor para su entidad, ¿no? ¿Por qué no tomó otro camino? Y esto se hace a través de números, demostrando cómo esta alternativa le ayuda a llegar de manera más rápida, ¿sí? Al objetivo institucional establecido. Luego también tenemos la efectividad. La efectividad, en cambio, evalúa el grado en que la contratación realmente contribuye al cumplimiento de los cumplimiento de objetivos, ¿sí? Y de política pública, y recuerda que no solo se centra en el costo o la rapidez, sino en que la contratación logre llenar ese objetivo que usted estaba buscando, lo que sea. En este sentido, por ejemplo, tenemos eh, eh, la, la- debemos contar con una línea base, tal vez eso no les he explicado, antes de realizar la informe el análisis de necesidad. Es importante que la entidad contratante inicie con unos indicadores iniciales. ¿Cómo estamos antes de la adquisición? Eso es importantísimo. ¿Estamos bajos en stock? ¿Estamos sin servicio? ¿Qué es lo que nos está faltando? Demostrar cómo eso está afectando a las actividades de nuestra institución y por eso pues se nos dificulta el cumplimiento de ciertos objetivos y a partir de eso demostrar cómo en este sentido la adquisición viene a alimentar esta parte de contar con elementos necesarios para alcanzar el objetivo. Eso es necesario que lo haga no solo como un ejercicio interno hacia la entidad, sino también en este sentido, sobre todo para que los externos puedan comprender por qué usted está comprando las cosas. Esa es la idea del informe de necesidad y como le decía, pues se plasma a través de este documento. Recordemos las actividades que nos indica la Contraloría General del Estado que debemos tomar en cuenta. La primera, que se recomienda lo más posible, que la entidad contratante cuente con un flujo interno de compras para que establezca el inicio y el fin de cada una de las actividades, ¿sí? Y sus responsables. Cuando usted cuenta con un flujo interno, un manejo interno, ¿sí? Lo que hace la Contraloría General del Estado es justamente pedirle al inicio de cada estudio, le dice, deme el estatuto, deme en este caso los objetivos institucionales, porque a través de eso lo van midiendo, y luego le preguntan, si usted tiene un manual interno, hágamelo llegar, porque a partir de eso hacen sus estudios. Entonces, ¿qué mejor que casa adentro para organizarnos y establecer responsabilidades? Recuerde que toda adquisición debe ser planificada y responder a una administración, a un control administrativo. Todas las adquisiciones, le recuerdo nuevamente, tienen niveles de solicitud y de autorización. Y la ejecución, que en este sentido ya sale un poco del informe de necesidad como tal, sino que pasa a ser la parte precontractual de los procesos de contratación y debemos tomar en cuenta el tiempo que demora su contratación. Y para esto habíamos sugerido, por favor, que la unidad requirente realice una conversación con el área de compras públicas y le pide y le recomiende que cuánto tiempo en este sentido puede tomar mi proceso de contratación. ¿Cuánto puede ser? Y entonces a partir de eso tome la decisión de cuándo iniciar. Otras cosas que son importantes, recuerde que la Contraloría establece que los consumos en este sentido que deben ser tomados en cuenta son los promedios mensuales y proyectados. Y otra cuestión, la capacidad de almacenamiento. En este sentido, le indicamos cuánto es lo que mi entidad o tiene o no tiene bodega, tenemos o no tenemos personal para que pueda, en este sentido, cuidar o administrar, gestionar estos recursos. De lo contrario, lo que yo hago es tomar en cuenta estas condiciones en los pliegos para adecuar estas características a mi adquisición. Y también recordar, por favor, que tenemos en cada informe las firmas, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos establece el 406-3 de la Contraloría, que es quien elabora el informe de necesidad, quien revisa este informe y quien lo aprueba. Tres niveles. Si es que usted, le decíamos, no cuenta con estos tres, por lo menos debe haber alguien que elabore y una persona distinta quien revisa y apruebe. ¿Sí? En cuanto a bienes con caducidad, habíamos establecido que es importante determinar la naturaleza de estos bienes y en este sentido tener acciones como la participación de la persona que hace de guarda almacén para alertarnos. Bueno, esto no solo en los bienes de caducidad, sino cualquier otro tipo de producto que él pueda almacenar para avisarnos cuáles son las condiciones de este bien. Bien, y
En este sentido, que las unidades requirientes se encuentren alerta y tomen su papel de liderazgo en la creación de la determinación de la necesidad. Bien, este era un webinar muy cortito que teníamos para ustedes. A continuación vamos a revisar aquellas preguntas que tengan ustedes acerca del informe de necesidad. Permítame abrir el Zoom. Estimados participantes, para continuar con la etapa de retroalimentación, con nuestra tutora solicitamos puedan realizar la encuesta de satisfacción mientras Alecita procede a responder las preguntas que nos han dejado en el chat. En este momento vamos a Gracias. compartir la encuesta de satisfacción, por favor, muy amables. Bien, vamos a revisar la primera pregunta de, no sé si es un consultor, dice Morán Imran. Habíamos conversado que todo lo que las consecuencias que puede haber luego de, en este caso, la sentencia de la Corte Constitucional, ¿sí? Más bien, la consecuencia ya está dentro de la sentencia. Sí, y establece que volvemos a la normativa anterior, a las reformas, ¿no? Probablemente las dudas que ustedes tengan, como lo que nos escribe, es qué pasa con los criterios de sostenibilidad. La normativa dice que ha vuelto, ¿sí? En todo caso, a partir de la tarde, sí, nosotros ya tenemos directrices por escrito en este sentido que serán publicadas para que puedan ustedes tomarlas en cuenta y continuar o solventar aquellas dudas que no hayan sido solventadas con la sentencia de la Corte. Ricardo Bustamante nos dice, en el caso de los gobiernos parroquiales, ¿quiénes hacen comunidad requirente? Ricardo, la situación de los gobiernos parroquiales que suelen ser de personal muy escaso es una de esas situaciones donde yo te indicaba que probablemente van a tener dos o deberían tener dos niveles. ¿Sí? Uno, quien elabora, en este caso, el requerimiento y otra área, otra persona, en este sentido, quien revisa y aprueba porque sabemos que son pocos. Pero unidad requirente en términos generales son aquellas que generan la solicitud de adquisición y que en este sentido, y por esto pues cuentan con esa experticia técnica para solventar justamente la creación de lo que más adelante serán las especificaciones técnicas o términos de referencia. Ya, vamos a ver otro. Hay una pregunta muy interesante de María Elisa Espinosa. Dice, como unidad requirente, ¿es un problema encontrar un CPC que sea el idóneo para el producto o servicio que se busca? ¿Nos podría orientar sobre cómo buscar adecuadamente los CPCs? A ver, María Elisa, lo primero es recordar que nosotros tenemos definiciones claras cuando son bienes, servicios, obras y consultoría. Ese es el primer paso para la elección del CPC. Cuando ya tenemos definido en este sentido, recuerda que se encontraba, ahorita estamos un poco como, se encontraba en la normativa secundaria, se encuentra ahora en la normativa secundaria, en el anexo 1, justamente de definiciones, te dice que es un bien, que es una obra, que es un servicio y que es una consultoría. Entonces, me pides una recomendación, lo primero sería dar lectura a ese anexo. Lo primero. Lo segundo, una vez que nosotros ya tenemos identificado qué tipo de producto es lo que vamos a comprar, ahí nosotros nos vamos al listado de CPCs y buscamos, recuerda, el criterio es el más relacionado, porque si buscamos lo mismo que nosotros estamos comprando, vamos a tener esta frustración de que no existe, pero siempre buscamos el más relacionado. Otra recomendación es que cuando tú tienes, en este sentido, compras simultáneas de bienes y servicios, se escoge el CPC de acuerdo a aquel que tenga el mayor presupuesto referencial, ¿cierto? Entonces, eso en cuanto a CPCs. Tenemos una recomendación de César. La voy a dar lectura porque es importante. Las recomendaciones que ustedes nos envían, nosotros las tomamos para la retroalimentación que hacemos acá también dentro del CERCOP. Entonces, voy a dar lectura a la recomendación de César. Muchas gracias. Dice, con la sentencia de la Corte, el CERCOP debe fortalecer las localías. Con eso se ayuda a proveedores de la economía popular, pero de locales, no de foráneos, haciéndose pasar por locales. Puede ser que César nos acompañe desde el oriente, ¿no? Que puede haber este tipo de problemas. Dice, también hay que fortalecer el tema de pagos, las instituciones, dice,
están quebrando a los proveedores. El CERCOP tiene la última palabra. Bueno, como lo vimos, César, el CERCOP no tiene la última palabra. Siempre tenemos autoridades que están por sobre el CERCOP que también hacen modificaciones en la normativa. En este caso, primero fue la Asamblea, ¿no es cierto? Y luego hubo un cambio también que fue establecido por la Corte Constitucional. Entonces, el CERCOP no siempre tiene la última palabra, pero definitivamente tu comentario lo tomaremos en cuenta porque tenemos ahora una nueva visión y en este sentido podríamos acoger estas recomendaciones, que es lo que tú me parece que dices algo que muchos proveedores justamente están sintiendo. Vamos con algo más. Hay una pregunta de Eric, dice, buenos días. Dice, en ínfimas cuantías, ¿se consideraría correcto y procedente que sea la unidad requerente quien reciba las proformas y elabore el estudio de mercado de acuerdo a lo que establece el artículo 6 o que compras públicas lo haga? Está bien. A ver, esta parte nosotros como, si me pides la norma, porque a través de la capacitación lo que nosotros hablamos es de la norma, ¿sí? La normativa no establece quién debe realizarlo. Sí, ya más bien depende de cómo se estén organizando las entidades contratantes. El ejemplo que tú pones es algo que yo he escuchado en muchas entidades donde la misma unidad requirente elabora hasta el estudio de mercado, es decir, la selección de la proforma y envía a compras públicas para que siga con los siguientes pasos. Inclusive participa muchas veces una dirección jurídica en la formación de la orden de compra. Entonces, pero em, no existe en la normativa algo que diga debe hacerlo esta unidad. Por eso yo hablaba de que es muy importante y de acuerdo a la naturaleza de su entidad que hagan ustedes un flujo, ¿sí? En el flujo que puedes hacer para tu entidad, ahí puedes indicar qué persona sería responsable, siempre pensando en los intereses de la institución. ¿Quiénes serían las personas más aptas para realizar estos estudios? Entonces, Eric, pensemos que se hace el análisis en tu entidad y se establece que la unidad requerente efectivamente hace las especificaciones técnicas, pero ya para los estudios de mercado trabaja la unidad de compras públicas. Lo pueden hacer demostrando o justificando por qué esta área debería hacerse cargo. Esto es una cuestión de organización interna, ¿cierto? Y siempre pensando en qué es lo que o el norte que les debe guiar es qué es lo mejor para la entidad, qué es más ágil, que no se demore, que sea una cuestión que se pueda, en este sentido, dinamizar. Si la ínfima ya es de por sí rápida, pues algo que le genere a sí mismo esta misma dinámica. Ah, y Steffi nos hace una pregunta que yo les decía es muy usual. ¿Tengo que revisar las 3 variables en mi informe de necesidad? Mire, Steffi, la norma establece comas y hay una O y por esta construcción gramatical se entiende que podría ser uno de los 3. Sin embargo, cuando hacemos un ejercicio reflexivo acerca de la adquisición, completar las 3 variables le da más fortaleza a tu connotación. Esa es la verdad, ¿cierto? Una recomendación, yo sé que usted puede hacer el informe de necesidad en rapidísimo, ¿verdad? O sea, puede poner 2 líneas y ya está completo. Pero no lo haga de esa manera porque si usted quiere un proceso de contratación real que no vaya a tener trabas, el tiempo que usted posiblemente se va a tomar, un tiempo interesante, es en el informe de necesidad. Este es el nacimiento del proceso de contratación. Entonces, pensar sobre cómo voy a hacer la compra, para qué voy a hacer la compra, por qué voy a hacer la compra, le vuelve al comprador tradicional en comprador estratégico. Y ese es el cambio que se quiere, ¿cierto? Y se busca ya en los compradores, no solamente alguien que cumpla algo como que fuese un requerimiento firmado por 3 personas y se sigue adelante, sino que se haga en realidad un análisis de por qué la entidad está comprando, porque a partir de eso inclusive podemos hacer un mejor uso de los recursos que tenemos en la institución. Entonces, si me preguntas si tengo que hacer los 3, yo te diría que sí. Haz, porque a partir de hacer este ejercicio sabemos, inclusive podemos evitar errores en la compra. Entonces, nuestra recomendación, que se haga los 3. Mm. Galo nos pregunta de la vigencia de un pronunciamiento del 2023. Me parece que en estos últimos años, no solo el 23, sino el 24, existe ya pronunciamientos nuevos sobre ínfima cuantía. Como no tengo mayor
indicación de lo que me estableces, pues no podría, o si me puedes referir el tema central del pronunciamiento, tal vez podría darte un acercamiento hacia que puedas revisar algo nuevo, ¿verdad? O confirmarte que cuál fue la respuesta de la Procuraduría. ¿Qué hora es? Ya. Karen nos pregunta, ¿qué pasará con lo publicado por la Corte? Karen, la Corte Constitucional es una autoridad. Entonces, ¿qué pasará? Es que tenemos que cumplir lo que la Corte nos establece. Eso es lo que pasará. A ver, de Daisy una consulta interesante que tiene que ver con compra de tecnología. Dice, una consulta por favor, para la compra de bienes tecnológicos se debe pedir a la autorización al Mintel previo a iniciar el proceso y qué se consideran bienes tecnológicos. Bueno, Daisy, dentro de la normativa te establece que bienes tecnológicos son los vehículos, los equipos de impresión, las computadoras y los equipos médicos. Esos son los que se consideran como bienes tecnológicos. Pero el Mintel no solo en este sentido tiene, además de estos que te he nombrado, porque a ellos solo le correspondería la cuestión de computadoras, ¿verdad? Porque los otros están fuera de su manejo. Entonces, tienen un catálogo dentro del ministerio para que tú puedas revisar toda aquella cuestión que debe tener, en este caso, la autorización del Mintel. Te hago un ejemplo. Una de las cuestiones que se solicita también autorización al Mintel suele ser sobre software, que no es parte de un bien tecnológico, obviamente, pero que en este sentido, o más bien no es un bien tangible, es un bien intangible, ¿cierto? Pero que también se solicita autorización. Entonces, nuestra recomendación en este caso es que revises la página del Mintel para que puedas establecer o encontrar este catálogo que requiere la autorización de esta institución y los montos desde o a partir de los que se requiere justamente este proceso adicional. Hay un pedido de Sonia que nos dice que es muy interesante el concepto ampliado de la necesidad funcional y podría dar un ejemplo concreto que permita comprenderlo. Ya. Y luego también tiene una consulta acerca de la normativa de control interno. Sí, a ver, a la primera, vamos con el otro ejemplo de necesidad funcional, ¿ya? Pensemos que su entidad tiene hay que identificar, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene una entidad? Y pensemos que se ha identificado efectivamente que lo que se requiere, ¿verdad? Es impresión. O sea, estamos buscando imprimir. ¿Por qué? Porque tenemos documentos aún, a pesar de que tenemos firma electrónica, en algunas cuestiones sí necesitamos lo físico, ¿cierto? Entonces, cuando identificamos que la entidad contratante requiere imprimir, cuando lo piensas así, yo te podría preguntar en este caso, Sonia, ¿qué alternativas tienes para solucionar esta adquisición, perdón, este problema que tiene la entidad frente a imprimir? Y cuando lo ves desde esa manera, tú dices, bueno, la que se me ocurre en este instante es comprar impresoras. Sí, es una alternativa, la alternativa de la propiedad. Adquieren impresoras, ¿verdad? Y con eso simplemente tienen que ubicar las especificaciones técnicas para que puedan rendir en la cantidad que se requiere, nada más. Pero te puede parecer en este caso, otra alternativa, y es, por ejemplo, el outsourcing de impresión, o sea, el servicio. Y en este caso también cumple esto de la necesidad funcional, pero con otra alternativa, con otra idea, con otros números. La gente que, por ejemplo, toma esta alternativa suele decir, bueno, me interesa mucho más el servicio porque en este caso el dueño de estas máquinas, o sea, el arrendatario, lo que hace en esta situación es siempre garantizarme el servicio. Y yo no tengo que estarme preocupando de mantenimiento, de toners, inclusive a veces ni de hojas. Entonces, cuando tú ubicas la necesidad funcional, o sea, encuentras el problema que hay que resolver, aparecen muchas alternativas. Frente a este ejemplo que te pongo de la impresión, muchas veces puede haber solo en este caso, porque lo que necesitamos es los sustentos, ¿verdad? A partir de que la tecnología va avanzando, vamos a tener más alternativas todavía. Y es porque nos centramos en un problema y no en una compra. Esa es la idea, centrarnos en la solución
de un problema y no en la compra, porque la compra es el siguiente paso luego de detectar nuestro problema. Entonces, necesario o lo importante en esta situación es que establezcamos con claridad cómo vamos a resolver este problema, cuál es nuestro problema en sí, ¿cierto? Y a partir de eso, creamos alternativas para solucionar y este proceso de identificación se llama justamente detección de necesidad funcional. Mucho de esto tiene que ver también con el uso de recursos, porque cada vez sabemos que los recursos son más escasos y en ese sentido debemos ser más precisos con esa presión que a veces se dice de cirujano para ver los problemas y solo solucionarlos en ese ámbito y no crear en este caso compras que nos pueden generar conceptos de desperdicio en recursos. Entonces, de ahí viene esta idea de necesidad funcional. Jennifer nos dice, ¿en qué parte de la ley o el reglamento está establecido quiénes firman? Jennifer, lo que leímos de las firmas se encuentra dentro de las normas de control interno de la Contraloría, la 406-03. Ahí lo puedes ver. Entonces, esta norma no está dentro de contratación pública, pero te establece justamente que todo lo que tenga que ver con informes, ¿verdad? Debe tener estos tres niveles, quien elabora, quien revisa y quien aprueba. Por eso, inclusive en nuestras entidades siempre lo hacemos así, independiente si sea o no para compra pública, siempre tienen niveles. La única diferencia, les decíamos, es cuando yo no cuento con el suficiente personal. Y en este sentido, deberá ser al menos dos, la persona que elabora y una siguiente persona que sea quien recibe y aprueba. También porque cuando nos hacen los exámenes de la Contraloría y se suele establecer responsabilidades, existe una diferencia entre estos niveles de quién elabora y quién autoriza, ¿cierto? Eso también es importante. Estefanía Contreras, perdón, nos dice, ¿se expresa en la ley el tiempo que tiene el delegado de la máxima autoridad para la aprobación del informe de necesidad? No, no se establece porque eso es una de las cuestiones que se les deja a las entidades para que puedan manejarlo dentro de su organización. Entonces, no existe un tiempo máximo donde el siguiente, quien revisa o quien aprueba, deba firmar. No existe. Ah, De Ronaldo Pérez, dice, debemos también ingresar la información sobre el informe técnico. El informe de necesidad, no, ¿me puedes por favor ampliar la pregunta? Porque si tal vez se me ocurre que en tu entidad existe una persona que hace un informe técnico previo a un informe de necesidad, claro, deberías anexar el informe técnico como parte justamente al informe de necesidad. Sí deberíamos. En el informe de necesidad se debe colocar el número de proceso de contratación. No es usual, Adriana, que se coloque el próximo número de contratación porque todavía no lo tenemos. Pero hay entidades que se suelen organizar bastante bien y en ese caso tienen secuenciales. Entonces ya te dicen qué tipo de compra vas a hacer, un bien, y entonces llevan un secuencial, le tocaría este tipo de procedimiento. O este número le tocaría. La decisión de la elección del proceso de contratación suele venir después del informe de necesidad. Y eso es otra de las cosas que dificultaría la tipificación en ese momento. Pero si lo pueden hacer de manera simultánea en la creación, en una mesa de trabajo que puedan tener y ya el área de compras públicas te aporta y te dice, mira, para este proceso yo te recomiendo que lo eleves a través de subasta y todos quedan de acuerdo, claro, la creación del informe de necesidad ya podría venir con esa identificación, pero no es usual porque en muchas de las entidades es prematuro entregar el número de identificación cuando recién estamos definiendo qué es lo que estamos buscando como tal. Más adelante viene la elección de proceso y con eso su relacionado secuencial que le corresponde de acuerdo al número de procesos que lleve la entidad. César nos pregunta, ¿el encargado de bodega debe certificar si hay existencia del bien adquirir, si existe la capacidad de almacenamiento para continuar el trámite? No pide certificación como tal, pero sí un informe.
sí se pide. Entonces, no sé cómo lo manejen, César, en tu entidad, pero las entidades sí requieren que en este caso el guarda almacén establezca claro la cantidad que existe, ¿sí? Y también la capacidad de almacenamiento. Sí, sí, no a través de certificación como tal, sino de informe. Existen formatos de informe de necesidad. No tenemos un formato, únicamente la norma te establece que dentro del informe se debe contener el análisis de las variables que habíamos conversado, que es beneficio, eficiencia o efectividad, pero no tenemos un formato de informe. Ahora, lo que podríamos nosotros establecer o recomendar dentro del formato del informe siempre es al inicio un antecedente, ¿cierto? Porque la entidad contratante inicia este informe de necesidad, luego una base legal en la que ustedes fundamenten no solo la capacidad que tienen frente a la futura adquisición, sino también por qué lo van a hacer, o sea, si esta adquisición está dentro de las competencias de la entidad, un desarrollo, y en este desarrollo ustedes pueden tener justamente la explicación de por qué en este caso la adquisición generaría beneficio, eficiencia o efectividad, una conclusión y la recomendación, que la recomendación en este caso de la unidad requerente siempre va a decir continuar con el proceso de adquisición. Claro, ya se verá más adelante si la autoridad encargada continúa o da paso, que generalmente es así, porque cuando ya nos piden crear el informe de necesidades, porque sabemos todos en la entidad que se requiere avanzar con ese proceso. Esa es la estructura que te puedo recomendar, Dani. Mm, Alex nos dice, buenos días. Si ya presenté el informe de necesidad y tengo la autorización para realizar la compra, para continuar con los otros documentos de la fase preparatoria, ¿debo esperar al pronunciamiento del CERCOP o puedo continuar con la ley que se encuentra derogada? Bueno, aquí estamos un poco confundidos de términos, pero Alex, si tú ya tienes todo, ¿verdad? Yo únicamente lo que esperaría, o tal vez mientras estoy hablando haya pasado, que el pronunciamiento o la sentencia de la Corte ya se encuentre registrada se encuentre pues en el registro oficial, ¿verdad? Si es así, ya tú podrías continuar. Mientras tanto, si no es así, si en lo que hemos estado acompañándonos todavía no ha sucedido, yo te pediría que esperes, ¿sí? Entonces, cuando ya esté en el registro oficial, tú continúas. A ver. Dice Edwin Arcos, para un mantenimiento de vehículos, si no tengo técnicos, ¿puedo un informe técnico de un ingeniero de afuera? ¿Me puedes, por favor, Edwin, ampliar un poquito este punto? Porque en la participación de un externo es posible. Claro que es posible. Tú verías la figura, puede ser, por ejemplo, a través de un servicio profesional. Lo importante es que exista alguna relación entre la persona que te va a generar el informe y la entidad, o sea, una relación contractual. Puede ser puede ser con servicios profesionales, ¿sí? Que le dé una responsabilidad sobre lo que te está pronunciando y porque eso te va a servir de base, ¿verdad? Para levantar un informe de necesidad. Eso sería mi recomendación. Ah, qué interesante la pregunta de Diego Zambrano. Nos dice, ¿la capacidad institucional instalada debe ser otra variable o es parte del beneficio, eficiencia o eficacia? No tiene que ver con el beneficio, eficiencia o eficacia. La capacidad institucional es saber si frente a los bienes que vas a comprar, cuál va a ser en este sentido, tu capacidad para almacenar. Eso es lo que debes tener en cuenta. Te pongo un ejemplo, Diego, de algo que pasó realmente y que justamente habla de lo importante que es tener en cuenta esta variable para crear el informe de necesidad y saber cuántas unidades podemos comprar, ¿cierto? Entonces, el ejemplo les voy a contar. Recuerdo que un municipio eh, compró 5.000 quintales de cemento. Esto es real. Y lo estableció en una sola entrega, pero no tenían bodegas, ¿cierto? Entonces, efectivamente llegó el día en que el contratista ya se acercó y dejó los quintales ahí en la puerta del municipio, ¿verdad? Entonces, para aquel momento, cuando ya se había nombrado un administrador de contrato que tenía una formación de arquitecto, se dio cuenta que no podía tener a la intemperie
estos quintales porque se iban a fraguar, ¿cierto? Entonces, lo que hizo en este caso es conversar con el contratista y pedirle que no los entregue, sino que conforme se vaya demandando en una obra que tenían, pues se vayan entregando, que era lo apropiado. Entonces, este problema de no haberlo observado en la etapa preparatoria, ¿no es cierto? Tal vez lo pudo resolver el administrador a través de la negociación, que no era algo que le correspondía porque no le tocaba, pero lo logró. Pero el problema fue que luego el administrador tuvo una observación de parte de la Contraloría, porque este contrato estaba para una sola entrega, ¿sí? Entonces, como no era posible porque no había bodega y él había pedido que sean parciales, la Contraloría en su momento pensó pues que debía generarse una multa porque lo consideraban un retraso, cuando en realidad era un servicio adicional que estaba generando el contratista. Todo esto provocó, ¿no es cierto?, que luego existiese un problema que fue más grande. Enhorabuena, se logró resolver sin problema ni para el administrador, ni tampoco para el contratista, pero fue justamente por la falta de previsión en la etapa preparatoria, en el informe de necesidad, en no observar si la entidad contratante tenía o no capacidad de almacenar justamente lo que estaba solicitando. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando damos esta charla del informe de necesidad, les recordamos siempre que revisen si es que ustedes tienen las bodegas necesarias para lo que van a pedir. Y si es que no la tienen, por favor recuerde que existen las entregas parciales, nada más. En cambio, lo otro que comparas, que es la idea de establecer un beneficio, eficiencia o efectividad, tiene que ver ya con el producto. O sea, ¿qué beneficio tiene el producto que vas a comprar? ¿Cuál es el grado de eficiencia que tiene este producto? Y así también, ¿qué tan efectivo es este producto para alcanzar los objetivos institucionales? Entonces, son dos cosas distintas, pero que sí se deben realizar en este primer momento, que es el informe de necesidad. Déjenme ver otra. Karen nos dice, ¿qué se recomienda realizar? Esta es una pregunta igual que no, que ya habíamos resuelto, esperando que tengamos unas directrices oficiales. Y nos pregunta, ¿qué se recomienda realizar con los procesos que hemos publicado con la normativa actual? La Corte dice que continúen. Si ya tienen decisión administrativa en firme, dice continúen. Eso es lo que nos dice, ¿sí? Queda a su criterio que tomen otra decisión. Yo les decía, por favor, esperemos. El viernes en la noche fue que tuvimos esta noticia y pues hoy lunes comenzamos con todas estas cuestiones. Si bien el CERCOP ha trabajado fin de semana, ¿cierto? Esperemos un poquito más, por favor, para tener más claridad. Si usted todavía tiene dudas, ¿no es cierto? Dudas que no ha podido resolver la sentencia de la Corte. Marcela Loaiza nos dice, el informe de necesidad se debe detallar todo trabajo, a ver, ya, que se va a realizar o se habla de forma general y es en los términos de referencia o especificación técnica el detalle de la necesidad. El informe de necesidad te sirve para justificar lo que vas a comprar. Entonces, aquí todavía no hay términos de referencia o especificaciones técnicas, solo es la justificación de lo que vas a comprar. ¿Y por qué esta compra nuevamente genera un beneficio, genera eficiencia y genera efectividad? Ese es el cierre del informe de necesidad. Luego de esto, cuando ya tienes identificada la compra y a sabiendas de que es la mejor alternativa para tu entidad frente al presupuesto que tenemos, ahí viene el desarrollo del término de referencia, especificaciones técnicas y otros pasos que pueda existir. De nada, Sonia. Siona nos manda gracias. Bueno, son las preguntas que tengo hasta el momento, con la última de Sonia. Les agradezco mucho su participación. Este es un lunes atípico donde nos hemos visto en una situación tan distinta, ¿no? Con esta sentencia de la Corte. Nos vamos a seguir acompañando durante toda la semana. Tenemos más temas webinar. Ya Leonela está conectada con ustedes para informarles sobre los temas que vamos a desarrollar esta semana. Y bueno, veamos cómo se desarrollan los eventos y ver también si podemos hacer algo puntual acerca de lo sucedido el día viernes. Bien, Leonela, muchísimas gracias por tu compañía. Muchas gracias, Alexita, por esta importante jornada de capacitación. Le damos las gracias también a nuestros queridos participantes por habernos acompañado en esta jornada.
Les recordamos que esta grabación estará disponible en nuestros canales oficiales de YouTube. También para hacerles una cordial invitación a los webinars que están ya planificados para septiembre y posteriores meses, octubre, noviembre. Y de igual manera estarán publicados y disponibles los cronogramas en nuestros canales oficiales. Sin más, les damos un agradecimiento por su compañía el día de hoy y estaremos conectados en las próximas capacitaciones. Que tengan todos un buen día.